Volvemos a diálogo abierto, como decíamos, para hablar sobre los resultados de la última prueba PISA que se ha tomado a una serie de países entre los que se encuentra el Perú y para conocer mayores detalles sobre los resultados. Esta noche nos acompaña aquí en los estudios Aldo Valencia, representante de Enseña Perú. Aldo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Me gustaría empezar sabiendo, por ejemplo, en términos globales, ¿cuántos países son sometidos a esta prueba PISA? Son todos los países que están primero en la OCDE, ¿no? Pero además se invitan a una serie de otros países que están en vías del desarrollo. De hecho, la del año pasado tiene la característica que ha invitado a 16 países más. Ha crecido un poco la muestra, lo que ha tenido efectos interesantes para entender un poco el estado de la situación global educativa. Y nosotros estamos como aspirante a la OCDE. Correcto, nosotros estamos como aspirante y de hecho es interesante porque parte de lo que nos ha dicho los resultados del año pasado es que hay un nivel de resiliencia interesante en lo que, como nuestro sistema educativo, con todas las limitaciones que tiene, puede mostrar, ¿no? De hecho, lo comentábamos hace un ratito, Claro. En matemática se ha sentido el golpe, ¿no? La trayectoria que venía en los últimos años... Este racionamiento matemático de nuestros Correcto, chicos. correcto. En razonamiento matemático se ha sentido, teníamos una trayectoria de crecimiento lento pero firme en esa competencia y entre el 2018 y el 2022 hemos retrocedido un par de puntos, pero es interesante ver que en comprensión lectora y en ciencias hemos mantenido los mismos niveles e incluso crecido un poco, ¿no? Quizás porque durante la pandemia hemos podido leer un poquito más, dedicarnos un poco a repasar los libros o en su defecto las tablets. De hecho, sí es coherente con el tipo de cosas que se han podido hacer, ¿no? Guarda bastante relación con resultados globales en general, también relación con las medidas que hemos tenido desde el año pasado, que hemos vuelto a medir desde el Ministerio de Educación. Entonces, puede ser que desde las limitaciones de la virtualidad se haya favorecido un poco más las cosas que tienen que ver con comprensión lectora y creo que en matemática en general siempre ha sido un dolor de cabeza, digamos, en el país como sistema, ¿no? Y eso, quitándole elementos de la presencialidad, ha sentido el golpe un poquito más duro. Bueno, entonces, comprensión lectora hemos mejorado. ¿Cómo estamos en el resto? Porque son 4 elementos los que se toman en cuenta al momento, ¿no? Razonamiento matemático, comprensión lectora. ¿Y cuáles son los otros dos? Sí, es ciencias, ¿no? ¿Ya? Pero también algo interesante que tiene PISA desde la versión anterior es que también mide un poco cómo lo vinculado a las habilidades blandas de los estudiantes, lo socioemocional, ¿no? Cómo se sienten en la escuela, qué tan seguros se sienten, y eso también ha dado luces bien interesantes del impacto de la pandemia en ellos. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, algo que nos toca revisar como país es que más o menos 14% de los estudiantes no se sienten seguros en la escuela, ¿no? 7% más o menos... ¿No se sienten seguros porque por bullying, por actos delictivos? ¿A qué responde esta inseguridad de los chicos? Sí, dentro de las variables que ha medido, es interesante porque, por ejemplo, baja un poco cuando te lo preguntan específicamente dentro del aula, ¿no? 7% no se sienten seguros dentro del aula, pero sube a 14% cuando llegas a la escuela, ¿no? De camino a la escuela, Claro. o en otras zonas de la misma escuela, como el patio, digamos, en otros contextos que no sea el aula. Pero ahora que mencionas lo del bullying, se ha mantenido un 25% entre los varones y 20% entre las niñas. O sea, 1 de cada 4 en hombres. Sí, es un número también que tenemos que revisar como Y país. que hay que tomar muy en cuenta, Sí. porque esta tendencia pareciera ir subiendo. Sí, de hecho ya se ha registrado un fuerte impacto en general en los temas socioemocionales de los estudiantes post pandemia, ¿no? Es interesante porque además esta prueba se dirige a adolescentes de 15 años, ¿no? Entonces es una edad particularmente delicada también en temas Se de define violencia. más la personalidad de los chicos, ¿no? Sí, es una edad donde una serie se le considera como la segunda ventana crítica de desarrollo, ¿no? La primera es como en los primeros años de vida y la segunda es esta, ¿no? Entra en la mitad de la adolescencia. Entonces, Y la educación, a ver, la educación urbana y la rural, ¿se puede establecer diferencias en virtud de esta prueba? Si bien PISA directamente no hace esta diferencia entre rural y urbano, sí te da un indicador proxy, que es los quintiles de ingresos, ¿no? Y en el Perú, como sabes, la ruralidad en general está relacionada a más bajos ingresos. Y sí te da
digamos, algo que también lamentablemente se ha mantenido es la inequidad, ¿no? Algo que no se ha movido, se ha cerrado un poco la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen respecto a sus resultados educativos, sin duda no lo suficiente. Y también otra cosa es que los resultados de los niños que menos ingresos tienen en su familia en el Perú son de los más bajos del mundo. O sea, que cuando haces ese comparativo de solamente el cuartil inferior de los niños en familias con menores ingresos, sí está entre los ingresos, entre los resultados más bajos. Por ejemplo, tiene una diferencia significativa muy fuerte con Vietnam, ¿no? Que es también... por cierto, es interesante porque a la hora de comparar, una cosa bien importante en PISA, primero no está hecha para compararse, pero además del cuidado que hay que hacer, hay que hacerlo con sistemas que se parezcan, ¿no? En tamaño, en niveles de ruralidad, en la distribución socioeconómica, ¿no? Porque si no es muy difícil establecer conclusiones que tengan sentido para decisiones. Ahora, estaba repasando algunas cifras y, por ejemplo, se advierte que solo el 1% de los estudiantes alcanza un alto rendimiento académico. Sí, más que alto, lo que le llaman es destacado, ¿no? Lo bien tienen logrado y por encima de logrado destacado. De hecho, Es lo Perú que solo 1%. se llama ahora en la educación AD. Sí, bueno, haciendo un paralelo... No, los que tenemos todavía hijos en el colegio, haciendo un paralelo tenemos que adaptarnos un poco a ese mecanismo AD, A, equivalente. B y C. Equivalente a cómo están mirando las competencias ahora, como estamos mirándolas. Pero, por ejemplo, ese es un interesante punto de análisis de los contextos, ¿no? No solamente en Perú, sino que en general muy pocos países del mundo llegan a ese nivel. De hecho, solamente los países que están, el top 10 países de la OCDE, llega a más de 10% en ese indicador, ¿no? La mayoría de países no llegan ni al 10% en el nivel destacado, ni en matemática ni en comunicación. Ahora, ¿qué se hace con estos resultados de la prueba PISA? ¿Cómo se trabajan para mejorar justamente las condiciones de nuestros estudiantes? Sí, eso es importantísimo porque algo que pasa y me encanta, y por eso también me encanta parte de lo que está pasando con estas evaluaciones es que pone el tema en la agenda de nuevo. Entonces una reflexión que tenemos es, imagínate que los directores de UGEL, ¿no? En cada una de las provincias del país, de las 220 provincias del país más o menos, o de las regiones, tuvieran acceso a data de su propio sistema con mucha mayor frecuencia, ¿no? PISA es interesante porque genera un debate. No evalúa todas las cosas que se podrían evaluar, ni todos los niveles que se podrían evaluar. Claramente tiene las limitaciones que tienen las pruebas estándares, pero te ayuda a poner el tema en la agenda. Entonces, si los directores regionales de educación tuvieran esa visibilidad, si las UGELes tuvieran esa visibilidad trimestral o semestral, podrían tomar decisiones a tiempo para poder apuntarle, por ejemplo, cuál es el grupo de escuelas que necesitan más apoyo hoy, ¿no? O cuál es el grupo de escuelas que tienen un tema en matemática o en ciencias. Entonces, que tú y yo estemos hablando ahora de esto... Claro. Es el tipo de cosas que debería hacernos pensar cómo ayudamos a las, por ejemplo, a las zonas rurales, ¿no? Algo que nos dicen en Enseña Perú con frecuencia es, debido a que trabajamos justamente en zonas rurales, estamos en más de 14 regiones, precisamente en las zonas donde esos retos son más sentidos, siempre, y la naturaleza del trabajo es sector privado, sector público, con las escuelas, ¿no? Y nos dicen, ¿qué hacemos? Entonces, muchas veces las intervenciones van directo al aula, y son buenas, y son necesarias, pero parte de las cosas que son necesarias para mejorar un sistema, por ejemplo, son las cosas que normalmente no se ven en una intervención, que es medir más frecuentemente, ¿no? O sea, si quieres, como padre de familia, por ejemplo, entender cómo me pongo al servicio, es, oye, entender cómo en general estamos los niños leyendo en todo un territorio, ¿no? Si todos los papás supieran que la mayoría de los niños tienen que subir en lectura 2 o 3 puntos, o 20 palabras más por hora, ¿no? ¿Cuánto hemos mejorado en lectura? Porque hay un plan lector Sí. que es casi obligatorio, tanto en los colegios públicos como privados. Sí. Es casi leer un libro por mes. Sí, hay una serie de iniciativas para las competencias de comunicación. La competencia de comprensión lectora, en efecto, es una competencia crítica. Nos hemos mantenido post pandemia, habían algunas proyecciones que nos daban, digamos, nos advertían de una situación muy crítica, y sin embargo, tanto la prueba del Ministerio como esta PISA nos refuerza que no hemos perdido tanto, pero tampoco hemos avanzado como deberíamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, traducido en simple, lo que estamos diciendo es que solamente 2 o 3 niños, en el caso de las pruebas peruanas, ¿no? de la prueba muestral, solo 2 o 3 niños de segundo de primaria leen como deberían, y si vas a secundaria y te vas a zonas rurales son 5 de cada 100.
¿no? Son solo 5 de cada 100, entonces ahí tenemos un problema grave. Entonces, en general como sistema nos habíamos movido hacia adelante hasta antes de la pandemia en comprensión lectora, pero el reto aún es gigantesco. O sea, aún es gigantesco y aún es bastante desigual. En zonas urbanas y en zonas donde hay mayor ingreso socioeconómico, estamos un poco mejor, sin embargo no estamos en los mejores niveles del mundo ¿Y las todavía. autoridades regionales y municipales cuánto de sus presupuestos, cuánto de sus recursos se destinan a la educación? Eso es bien interesante porque Lo preguntaba porque ustedes trabajan en provincias. sí, porque por ejemplo, ese número no es un número fácil de obtener, porque como los presupuestos del Mineus vienen nacionalmente y se dirigen directamente hacia las UGELes a nivel provincial, pero luego el gobierno regional tiene tiene un presupuesto que se maneja regionalmente, no necesariamente hacemos planes compartidos de, ok, esto es lo que vamos a hacer por la educación en la región este año, ¿no? Y esa sincronización, que es acción colectiva entre peruanos para un objetivo, es el tipo de cosas que podrían darle la vuelta. O sea, si sincronizamos y nos ponemos de acuerdo en metas sencillas, por ejemplo, si en mi región 3 de cada 10 estudiantes están leyendo como deberían, en 3 años vamos a llevarlo a 7 de cada 10 estudiantes que lean como deberían, ¿no? O como decimos nosotros, imagínate que al menos 8 de cada 10 estudiantes de cuarto de primaria lean como deberían en tu provincia, ¿no? Podrías canalizar los presupuestos y empezar a sincronizar. Hay una serie de dificultades que tienen que ver con cómo están estructuradas las autonomías de ejecución de presupuesto, que hacen muy difícil tomar decisiones sencillas. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero invertir todo mi presupuesto de este tema en montar un sistema de evaluación local. O ¿sabes qué? Voy a acompañar a más de la mitad de los docentes. Pero en las regiones, digamos, qué prioridad le da más la autoridad regional? ¿Al cemento o al alumno? Desde nuestra experiencia, ¿no? Los mecanismos que existen hoy desde las regiones, como por ejemplo obras por impuestos, te invitan más a pensar en obras que tienen que ver con cemento, ¿no? Cuando tú conversas con los Porque hay que dar funcionarios... placa además del gobernador, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú conversas con los funcionarios, siempre encuentras en diferentes regiones funcionarios, directores regionales, directores de UGEL, absolutamente apasionados con transformar su educación, pero no siempre tienen las herramientas presupuestales para que les permitan, por ejemplo, invertir en desarrollo de capacidades, ¿no? Porque Claro. la lógica de inversión, o sea, ahí hay un diálogo pendiente entre ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, pero también las autoridades locales para que tengan facilidades. Hace poco nos reunimos con un alcalde que decía, yo tengo este dinero en Canon, ¿no? Pero no, ponte 30 millones de soles, pero no puedo invertir más de 100.000 soles en las cosas que yo quiero de formación de docentes, por ejemplo, ¿no? Porque las reglas de juego están armadas para hacer cierto tipo de inversiones. Entonces, ese diálogo está pendiente y ayudaría muchísimo, ¿no? Sin duda, sí, sin duda, en poder destinar recursos o saldos a la educación, que sin duda es siempre Sí. una herramienta básica para todo Sí, el país. no podemos construir el país que estamos soñando si no nos aseguramos de poner en los estudiantes las herramientas que necesitan para resolver su futuro. Correcto. Esperemos que nuestra próxima conversación sea con resultados más positivos, Aldo. Seguramente que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Aldo Valencia, entonces, representante de Enseña Perú esta noche, hablándonos de los resultados de la prueba PISA y de lo que esperemos todos, siempre tener una mejor educación. Momento de ir a una nueva pausa aquí en Diálogo Abierto para volver en los próximos minutos a hablar sobre el impacto de los cultivos alternativos en las regiones del país, porque De Vida realiza Expo Vida del 7 al 10 de diciembre. Eso y más en breve. Volvemos.